Muy buenos días, compañeros, profesora. En mi caso voy a explicarles el ejemplo número 11, en el cual dice: en una clase en la que todos practican algún deporte, el 60% de los alumnos juegan al fútbol o al baloncesto y el 10% practica ambos deportes. Si además hay un 60% que no juega al fútbol, ¿cuál será la probabilidad de que, escogido al azar, un alumno de la clase? Entonces dice primero que juegue solo al fútbol. Entonces dice que vamos a hallar, entonces realizamos lo siguiente. Diagrama de Venn, pues el fútbol y el baloncesto. Hay algo muy concreto en el cual dice que el 10% practica ambos deportes. Entonces, al significar eso, se puede decir que el 10% es igual a F, puede decirse, intercepción B. Pues fútbol, intercepción, baloncesto. Entonces, en este caso, como aquí está el conjunto F, el conjunto B y el universal, ok, la intercepción sería 10, ¿cierto? 10%. Pero esto también se puede abreviar, ya que es de intervalo entre 0 y 1 para poderse hallar la probabilidad, ¿cierto? Entonces, esto al dividirse entre 100 da 0,1, pues el 100%, ¿no? Entonces, colocamos 0,1, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Realizamos lo siguiente. Dice, para allá la probabilidad de F. Entonces, ¿cuánto es la probabilidad de F? Pues 60%, ¿no? 60%. Y al dividirse entre 100 da 0,6, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos hallar cuánto es la probabilidad. Entonces, cogemos la siguiente fórmula. 1 menos PF. ¿Por qué 1? Porque 1 es igual al 100. Y acuérdense que el intervalo es entre 0 y 1. Y el 1 es el máximo. Entonces, así podemos hallar el resultado. Entonces, 1 menos, ¿cuánto era el intervalo de fútbol? Pues 0,6, ¿no? 0,6. Esto es igual a 0,4. 40%. Entonces, puede decirse que es igual al 40%. Breve. Pero hay una cosa. 40%, pero el 40% es todo esto. Es en solo fútbol, o sea que esto no debe estar. Entonces, por este motivo digo esto. P, probabilidad de fútbol menos baloncesto. Eso es una diferencia en el cual esto significa que qué conjuntos hay en el grupo F que no estén en el grupo B. O sea, en este caso no debería estar acá. Entonces realizamos la siguiente operación. 0,4 menos la intercepción, ¿cierto? Entonces 0,1 es igual pues a 0,3. Entonces esto puede decirse que es el 30%. Entonces este es son los que juegan fútbol, el 30% o el 0,3. En este caso, como estoy utilizando entre el intervalo 0,1, entre 0 y 1, entonces voy a colocarlo 0,3. Bien, en el caso del baloncesto es lo mismo. Entonces ya tenemos. Entonces, ¿cuáles son los del baloncesto? El baloncesto dijeron que era pues, ¿cuánto le falta? Para llegar al 60 serían 40, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto le falta a este para llegar a 60? Porque dijeron que 60 era ambos, ¿no? Entonces, 0,3 más 0,4 es 0,3 más 0,1 es 0,4, es igual al 40%. ¿Cuánto le falta para llegar al 60%, que es el de ambos? Pues le falta 20%, o sea que el 0,2. Entonces, este conjunto de B es igual al 0,2. Ok, entonces, al hacer los 0,2 vamos a realizar lo siguiente, lo mismo. ¿Qué conjuntos hay en B que no estén en F? Entonces, podemos colocar estos dos, que es 0,3
menos la intercepción, que es 0,1. Entonces 0,1 y pues ahí lo podemos corroborar. Mire, es igual a 0,2%. O el 0,5% o al 20%. Es lo mismo, pero estamos utilizando entre intervalos de 0,1, entonces, ok. Ahora me piden una cosa, tercero, que practique uno de los deportes. O sea, dice la cosa, practique uno de los deportes. Entonces, se realiza la siguiente fórmula. La probabilidad de puede decirse, esta, unido la probabilidad de esta. Entonces, como es unión, entonces se suman. Ok, entonces sería 0,3 más 0,2. Esto es igual al 0,5 o 50%. Pero como estamos utilizando, entonces es 0,5. Ok, tenemos el 0,5, ¿no? ¿Qué dice la última? Que no juegue ni al fútbol ni al baloncesto. Ok. Realizamos la siguiente fórmula, que es probabilidad de F menos B es igual a probabilidad de F de fútbol unión B. Entonces, ¿cuánto? O sea, esto significa que cuánto era el total, puede decirse en pocas palabras, de F unión B, pues de todo esto, o sea, de todo este conjunto unión, todo el conjunto F y B, de fútbol y baloncesto. Entonces, esto es igual al sumarlos. ¿Esto cuánto da? Entonces, sumamos 0,3 más 0,1 más 0,2. Esto es igual 6. Entonces, esto es igual a 0,6. Pues, era muy breve porque era lo mismo que el de arriba, ¿no? Pero se los quise mostrar. O el 60%. Entonces, para poder hallar lo que falta, pues colocamos 1, ya que es el del intervalo, el completo, puede serse que sea el 100%, menos lo que acabamos de sumar, 0,6. O sea, esto es igual como si fuera 100 menos 60%. Y esto es igual a 40%. O si lo puede dividir entre 100, si ustedes quieren, si no pueden mentalizarlo, entonces es igual al 0,4. Si no pueden mentalizar esto, entonces es de la forma normal. 1 menos 0,6 pueden hacerlos normalmente, o si tienen dificultad, entonces en calculadora, y esto da 0,4. Ok, entonces esto al ser igual a 0,4 o 40% es igual a los que no juegan ni fútbol ni básquetbol. Ok, entonces aquí fuera del conjunto F y el conjunto B colocamos 0,4. Vamos a corroborar si es cierto, si el complemento, si todo lo que esto debe dar 1. Porque 1, pues ya les dije, entre 0 y 1, o al sumar esto puede decirse que dé como resultado 100%. O sea, muy bien, que esté bien. Si no llega a dar ese... Ok, entonces vamos a realizar las sumas de las... para observar si estamos bien, si estamos mal. Entonces vamos a realizarlo. Esto pues puede decirse que es la universal, ya que la universal encierra... La universal es todo. Ok, entonces universal puede ser que es igual a probabilidad de fútbol de los que juegan fútbol más la probabilidad de los que juegan básquetbol, más, pues en el caso en el que no está puede ser el que varía 0,4, el que no es entre el grupo de fútbol ni básquetbol, podemos llamarlo más, no sé, cualquier letra, n más n, entonces n sería 0,4. Ok, entonces más n más,
probabilidad de F intercepción B. Muy importante es. Ok, entonces, la universal es igual a probabilidad de fútbol es 0,3, ¿no? Más la probabilidad de básquetbol es 0,2, más N es 0,4, más la intercepción del fútbol y básquetbol sería 0,1. Entonces lo sumamos, sería 3 más 2, 5, más 4, 9, más 1, 10, sería 1,0. O 1. Esto significa que en la universal se dio el 100%. O el 1. Entonces, significa que el ejercicio está bien. Gracias chicos por todo, por la atención prestada y ojalá hayan entendido.